Saludarlos después de bastante tiempo. Sí, bienvenido. Sí, sí, gracias, muy gentiles. Bueno, ministro, lo hemos invitado un poco para compartir criterios con la población boliviana a nivel nacional e internacional. Tengo en mis manos, amigos, esta carta que ha sido enviada por legisladores, algunos legisladores bolivianos de oposición al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enviada el 1 de abril del 2019, traducida por supuesto al inglés, y donde como referencia dice, pone en su conocimiento, le dicen al presidente Donald Trump, la situación que viene atravesando Bolivia respecto a la vulneración y atropello por parte del gobierno de Evo Morales a nuestra constitución política del Estado y a la democracia y a la soberanía popular, y hacen varios considerandos, y le dicen, señor presidente, por todo lo expuesto solicitamos a su excelencia intervenga ante la OEA para que la misma se pronuncie ante la comunidad internacional y de esta manera se evite la consolidación de la dictadura totalitaria de Evo Morales en Bolivia. Ahí firman varios diputados de oposición. Bueno, este tema ha generado muchísima polémica, ministro, en estos días y genera, continuando, mucha repercusión, sobre todo porque muchos sectores han rechazado que haya diputados de oposición de Bolivia que pidan intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en asuntos internos de Bolivia. ¿Cómo analizamos, qué lectura se hace, ministro, de lo que está sucediendo en torno a esta carta? Bueno, saludar a todo el país y a todos los televidentes. Si un ciudadano norteamericano pidiera la intervención de Rusia, de China o de la India para denunciar los abusos del presidente Trump ante la Corte Penal Internacional, yo tengo la seguridad que lo llevarían a la Cámara de Gases o lo condenarían a una pena de muerte o a cadena perpetua. De ese tamaño es la dimensión que tiene la carta. Pedir a una potencia extranjera que intervenga su propio país, ciudadanos que le piden a una potencia extranjera que intervenga en su propio país, es el acto más aberrante que puede suceder en una sociedad. Pero además, esta petición que se la hace al presidente Trump, considerando lo que hoy día es Estados Unidos respecto al mundo, es una doble aberración, porque se le pide al gobierno norteamericano que intervenga Bolivia, se pide a una potencia imperial que intervenga Bolivia, ¿no? Cuando esa potencia hoy día está barriendo con el orden jurídico internacional, está aplastando todos los días lo que ha costado la construcción de una política multilateral global. Pedirle a un presidente de los Estados Unidos, que hoy día es la expresión más nefasta de la política anti-inmigrante, que es la expresión detestable de la misoginia, a un presidente que hoy día está acusado de evadir impuestos, un presidente tramposo, que además un vocero suyo ha dicho que no va a hacer la declaración de su fortuna. Por lo tanto, estamos ante un escenario de un presidente que elude sus propias leyes, las propias leyes norteamericanas, se las pasa por el forro, que un grupo de diputados que han sido elegidos democráticamente por el pueblo boliviano le pida a la potencia norteamericana que intervenga Bolivia en este contexto de, yo diría, de arrogancia imperial. Por supuesto, los funcionarios del Departamento de Estado
van a tomar, ¿no es cierto?, esto con la más alta seriedad, porque van a justificar ya las intervenciones que están haciendo, ¿no?, encubiertas en Bolivia, y no solamente las van a justificar, sino que van a legitimar, porque cuando hagan algo contra Bolivia, lo que van a decir un ratito, señores, pero si acá funcionarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional nos han pedido que intervenga, ¿por qué no ustedes nos reprochan la intervención? Estos han sido electos democráticamente. ¿Ah? Entonces está pidiendo la intervención a un presidente y a un gobierno que mantiene, fíjate lo terrible, la tortura como política de Estado, que hoy día aplasta a los pueblos, a Irak, a Afganistán, a Libia, a Yemen, a Siria, hoy día es un ataque furibundo contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba y contra Bolivia. Esto es realmente una expresión de lo más ruin, de lo más detestable. Podemos tener diferencias los bolivianos, y debemos tenerlas, porque es parte de la cultura democrática. Los bolivianos tenemos criterios controvertidos entre bolivianos, pero lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice la necesidad de la construcción democrática de una sociedad, es que los problemas internos los tenemos que resolver entre bolivianos. Estos 13 años hemos aprendido a forjar una sociedad más independiente, una sociedad más democrática, más inclusiva, más respetuosa entre todos, pero también una sociedad que es capaz de resolver sus problemas históricos. Estamos resolviendo los problemas de 180 años, con mucha cultura, con mucha conciencia política entre bolivianos. No es casual que cuando hay elecciones nacionales, más del 90% de los bolivianos asiste a votar. Lo que te está diciendo es que hay una capacidad participativa y democrática del pueblo boliviano para resolver sus problemas de futuro, eligiendo a las autoridades que van a contribuir a construir ese futuro. El pueblo boliviano, más del 90% del pueblo boliviano deposita su confianza en una fuerza política, en un dirigente, en un líder del país, de la nación, del pueblo boliviano, para que pueda resolver los problemas. Y se lo ha estado haciendo estos 13 años en correspondencia con la voluntad popular. Bajo ninguna circunstancia necesitamos tutelaje de nadie. Bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Porque somos mayores, somos una sociedad madura, somos una sociedad que se respeta a sí misma. Somos una sociedad que tiene capacidad para la discusión interna. Esta carta, en realidad, lo que hace es, lo que expresa es una negación radical, absurda, de esta construcción democrática. Es una subestimación contra el propio pueblo boliviano, pero lo peor de todo es que expone al pueblo boliviano, al Estado plurinacional, a una intervención extranjera. Es decir, en palabras muy transparentes, muy breves, intervéngannos, porque aquí la derecha, una parte de la derecha, ante su incapacidad de tener propuestas, de tener proyectos, de ser viable ante la sociedad boliviana, intervéngannos para abrirnos la carretera, la autopista, para que nosotros seamos gobierno más o menos parecido a lo que se hace en Venezuela. Intervéngannos para que ustedes designen, ¿no es cierto?, un presidente por encargo, un virrey, ¿no?, porque nuestra fuerza política de la derecha es incapaz
de sobreponerse a sus fisuras internas, a su incapacidad mental, intelectual, política, y por lo tanto necesitamos de ustedes ahora más que nunca. Entonces, este pueblo boliviano, estoy interpretando la carta, este pueblo boliviano es un pueblo, ¿no es cierto?, yo te diría, es un pueblo que no entiende la democracia, es un pueblo que no tiene capacidad de entender el propio país, y por lo tanto pedimos al señor Trump que venga y nos intervenga, porque este es un pueblo que se merece una intervención extranjera para corregir el rumbo histórico del país, porque nos están gobernando, ¿no es cierto?, y nos están conduciendo a la catástrofe. Estamos en una situación de desastre nacional, ¿sí? Entonces, esta carta lo que está diciendo es eso, es un menosprecio absoluto contra la decisión, contra la voluntad, contra la soberanía popular, contra el pueblo boliviano, contra la constitución política que por supuesto rechaza, prohíbe toda forma de injerencia extranjera en el país. Nunca antes habíamos tenido una conducta tan explícita, tan abierta, tan deleznable, tan ruin como la que hoy día tienen estos diputados o esta senadora y unos ciudadanos. Ahora bien, tenemos que indignarnos. Tenemos que indignarnos por muchas razones, porque este es el desprecio olímpico a la voluntad de cada ciudadano. Pero hay que explicar. No sirve solamente enojarse, no sirve indignarse, no sirve molestarse. Hay que explicar por qué. Porque esto no es una casualidad. Esta carta no ha nacido, ¿no es cierto?, de una manera espontánea, no ha nacido de una farra de 4 diputados, o o en el carnaval. Esta carta forma parte de una ruta conspirativa que se está desarrollando contra Bolivia, contra el pueblo boliviano. Esto forma parte de una estrategia de desestabilización que por supuesto proviene del propio gobierno de los Estados Unidos. Esto es parte de una estrategia de Washington que utiliza hoy día a un grupo de diputados o de diputadas para pedirle al presidente de Estados Unidos que intervenga a Bolivia. Pero también, por lo tanto, hay yo diría, en el espíritu de la carta, y yo creo que esto no es extendible a toda la derecha, porque cometeríamos un tremendo error si decimos toda la derecha encarna el desprecio a la soberanía nacional. Yo creo que hay una derecha que es democrática, que ha logrado cultivar ciertos valores democráticos. No, esta es la derecha a la que en los últimos 30 años Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, a través de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, la ha ido domesticando, ¿no? La ha ido entrenando para estas formas de obediencia servil, ¿no? Esta es la expresión de una derecha torpe, de una derecha antinacional, antipatria, pero que ha sido cultivada bajo el alero de, obviamente, de la influencia y de la injerencia norteamericana, ¿no? Durante la época del neoliberalismo, la derecha estaba alineada, sometida a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se hacían a los despistados frente a
todas las ilegalidades, irregularidades, a la mega corrupción, etcétera, etcétera, de esta derecha durante el periodo neoliberal. No tenía por qué pelearse, todo lo contrario, la arropaba, la protegía, la volvía impune, la unía. Esta derecha tenía una dependencia, ¿no es cierto?, orgánica a Washington. Esa derecha que el 2005 ha perdido el poder, se ha convertido en una derecha adictiva a la dependencia norteamericana. Porque sin el apoyo norteamericano no existe derecha. Me refiero a esta derecha, antipatria, que es la que firma. Y detrás de esto, ni se crean, hay un conjunto de personajes que ya van a salir, seguramente, en los próximos días, ¿no? Van a sacar la cabeza. Entonces, esa derecha, desde el 2005, estos diputados, esta senadora, algunos ciudadanos, no han encontrado otro horizonte viable para hacer política que no sea someterse servilmente a Washington. Pero eso nos están ofreciendo entonces para los siguientes años. Exactamente. Ministro. Porque estamos en un año electoral y nos hace suponer que si eso es lo que están pidiendo ellos, una intervención, eso es lo que nos están ofreciendo como programa de gobierno para los siguientes años. Ivonne, lo que pasa es que esta fuerza política, entrenada, domesticada, forma parte de una cultura de domesticación, es una cultura de sometimiento, de sumisión. No son 4 o 5, pero también expresa una tendencia en la derecha boliviana, insisto, no toda, ¿no? Pero hay que ver, por eso te decía, como esta fuerza conservadora no tiene viabilidad electoral, política, para el mediano y el largo plazo, su única posibilidad es apelar, es domesticarse, someterse a una fuerza extranjera, ¿no? Y es lo que se ha hecho durante estos 13 años. Ha habido un sometimiento de esta fuerza conservadora de la derecha a los intereses, obviamente, de los Estados Unidos, y los Estados Unidos los han recibido, ¿no es cierto?, el Departamento de Estado, la Embajada, los han arropado, los han protegido, los han mimado, pero además les han financiado, les financian mediante recursos subterráneos, mediante operaciones financieras encubiertas, una buena parte. Muy bien. Decía pero que esta es la derecha que ahora se ha hecho explícita, porque gracias a Wikileaks, nosotros, el pueblo boliviano, ha podido conocer de qué derecha estamos hablando hoy. Gracias a los cables que han sido desclasificados desde el 2006 al 2010, hemos conocido a esa derecha que hoy día se está expresando de una manera más explícita. Entre el 2006 y el 2010, la embajada americana se convirtió casi en un confesionario, en un púlpito de iglesia, ¿no?, donde desfilaba toda la derecha. Estaba Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas, Tuto Quiroga, Doria Medina, etcétera, etcétera. Toda esa derecha, en realidad, lo que pedía era lo que están pidiendo hoy estos diputados. Lo que estaban pidiendo era una intervención contra el gobierno del presidente Evo Morales, y por lo tanto estaban demandando, estaban involucrados en el golpe cívico-prefectural, pero lo hacían de manera encubierta. Asistían a la embajada en la noche, o lo hacían en autos con vidrios oscuros, no lo hacían de manera pública. Se hizo pública la relación carnal entre la derecha boliviana y la embajada norteamericana, promoviendo el golpe de Estado gracias a Wikileaks. Y entonces ahí conocimos que Tuto Quiroga fue a reunirse con el embajador Goldberg, para decirle, para solicitarle, y por eso Tuto Quiroga forma parte
de este grupo antipatriota, antinacional, con 13 años de anticipación. Bueno, Tuto Quiroga tiene, su genoma es antinacional, pero fue a pedirle al gobierno norteamericano que inviabilice la cuenta del milenio, que bloquee las cuentas del Banco Mundial, del Banco Interamericano, que inviabilice la condonación de deudas. Explícitamente, Tuto Quiroga le dice a Goldberg que hay que destruir el gobierno de Evo Morales, que hay que terminar con el gobierno de Evo Morales. Lo mismo le dice Doria Medina al embajador norteamericano. Le están pidiendo intervención, pero insisto, de manera más encubierta, de manera privada, que solamente pudimos conocer después con la revelación de los cables. Lo mismo Víctor Hugo Cárdenas. Son la misma pacotilla, este grupo de diputados, es la misma pacotilla antinacional de Tuto Quiroga, de Víctor Hugo Cárdenas, de Samuel Doria Medina. Pero, ministro, antes no se había dado una carta Sí. de manera explícita, Así es. pidiendo la intervención del gobierno de los Estados Unidos y dirigida al presidente de los Estados Unidos. O sea, usted lo señala bien, era más encubierto. Ya no es la primera vez también que ha habido situaciones de injerencia en Bolivia, ya con el propio ex embajador Manuel Rocha o David Greenlee u otros tantos. Ministro, usted decía, esto forma parte de una ruta conspirativa y de desestabilización en Bolivia. ¿Qué significa en un año electoral enviar una carta al gobierno de Estados Unidos, concretamente a Donald Trump? No se lo envían al Senado, se lo envían a Donald Trump, pidiendo la intervención y sobre todo yo diría con énfasis en lo que viene a ser las elecciones, porque claro, es un momento electoral muy importante. ¿Qué depara? ¿Qué podemos esperar los bolivianos en estos meses, ministro, si es una ruta conspirativa de lo que va a suceder en Bolivia o de lo que se pretende que suceda? Bueno, en realidad esta carta se pone en sintonía con la estrategia subversiva que está dirigiendo Estados Unidos contra Bolivia, y que la está haciendo de manera descarnada, cruel, inhumana contra Venezuela e indirectamente contra Cuba o contra Nicaragua. Es decir, forma parte de esta estrategia de reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina. Ya lo hicieron por otras vías con el presidente Lugo. Le dieron un golpe de Estado legislativo promovido por Washington a través de su embajadora Lilian Ayalde. Esto forma parte de la misma trama desestabilizadora que terminó con la presidencia de la presidenta Dilma Rousseff en el Brasil, a través de un golpe parlamentario mediático. Forma parte de la misma trama de inviabilidad electoral del presidente Correa, ¿no es cierto?, mediante procesos judiciales ficticios. Forma parte de esta trama golpista, ¿no es cierto?, hoy día aberrante, de Estados Unidos contra Venezuela a través de la asfixia económica, del bloqueo, de las sanciones, o lo que está ocurriendo también con Nicaragua. Pero esto forma parte de esta trama más global. No es solamente Bolivia. Bolivia está, obviamente, en la órbita de las operaciones encubiertas de Estados Unidos, ¿no?, para tratar de destruir este proceso e imponer, lo que tratan de hacer en Venezuela, el modelo norteamericano de gobernabilidad, que es imponerte directa o indirectamente gobiernos que no solamente comulguen con Washington, sino que sean serviles a Washington, destruyendo todo proyecto, todo beneficio, todo progreso social, económico, cultural. Porque lo que pasa es que hoy día Washington no solamente quiere controlar geopolíticamente a la región para enfrentar el avance de la China,
de Rusia, de Irán, para enfrentar el avance del multilateralismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy día ya no es suficiente tener dominio sobre América Latina para contrarrestar el multilateralismo de las potencias emergentes. Ya no es suficiente. Estados Unidos ya no se conforma con tener gobiernos, entre comillas, democráticos. Es fundamental para sostener su hegemonía de mediano o de largo plazo tener gobiernos serviles, es decir, gobiernos, ¿no?, lacayos, gobiernos sometidos a todo lo que se puede llamar el imperativo hegemónico, ¿ah? Porque con gobiernos más o menos tibios, con gobiernos más o menos democráticos, ya no les sirve para enfrentar esta suerte de equilibrio de poder global. No es solamente que Estados Unidos está volviendo a retomar el control de América Latina, necesita Estados Unidos relanzarse con América Latina para contener el desarrollo de las otras potencias emergentes. Y para eso necesita soldaditos de plomo, necesita, ¿no es cierto?, gobiernos títeres, como ocurrió con las dictaduras de la década del 60 y de la década del 70 bajo el Plan Cóndor. En la década del 60 y el 70, Estados Unidos, para contener el comunismo, entre comillas, de la URSS, necesitaba gobiernos dóciles, gobiernos entreguistas, gobiernos que despojaron a su país de todo y impusieron dictaduras, las dictaduras más crueles, 30.000 muertos en la Argentina, no sé cuántos en Chile, no sé cuántos desaparecidos en Paraguay, no sé cuántos desaparecidos en el Brasil. Impuso una ola, un ciclo de gobiernos militares que arrasaron con los derechos humanos, violaron los derechos humanos, impusieron la tortura como régimen normal de gobierno, ¿no es cierto?, asaltaron todo y entregaron sus países al dominio financiero norteamericano. Banzer en Bolivia, de Banzer hasta García Meza en Bolivia, Videla en la Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, ¿no es cierto?, no sé, Geisel en el Brasil, dictaduras que no solamente facilitaron el saqueo de nuestros recursos naturales, se alinearon a la órbita norteamericana, pero además desarrollar una transferencia de recursos económicos para el potenciamiento del imperio, entre comillas, para que nos proteja del comunismo. Hoy día es mucho peor, es mucho peor. Hoy día las dictaduras de la década del 60 y 70 están retornando de civil, pero con una mentalidad muchísimo más retrógrada que la de la década del 60. El discurso contra los indígenas, el discurso misógino contra las mujeres, el discurso radical contra los migrantes, ¿sí? Hoy día hay una nueva retórica que está avasallando los derechos humanos de una buena parte de la sociedad latinoamericana. Por lo tanto, no es que tenemos dictaduras hoy día militares con uniforme. Hoy día nos estamos acercando a proyectos políticos que, sin ser dictatoriales, están desmontando los progresos sociales, como beneficios sociales, tarifas digamos razonables para la gente, protección social salarial, ¿sí? En algunos países cercanos a los nuestros se está produciendo un desmantelamiento brutal de su economía que está golpeando a los más pobres y está generando más pobreza. 40% de niños en un país cercano, en un país fronterizo, 40% de niños y adolescentes viviendo en condiciones de pobreza, acercándose peligrosamente a condiciones de extrema pobreza. 500% de incremento en las tarifas, sin derechos sociales,
siendo afectados en sus jubilaciones. ¿Sí? Este es un nuevo proyecto de desmantelamiento de políticas de protección social. Estos diputados, lo que le están pidiendo a Trump es que desaparezca de una buena vez la protección social en Bolivia, que no existan bonos, que no exista renta, que no exista bono Juancito Pinto, que no exista beneficios sociales, que no exista protección a las personas de la tercera edad, que no se redistribuya la riqueza. Lo que están proponiendo es un modelo de saqueo del pueblo boliviano. Me llamó la atención, ministro, de que no haya un pronunciamiento oficial de candidatos que están en carrera a la presidencia. Por ejemplo, no escuché, no vi ningún tuit de don Carlos Mesa o de un otro candidato rechazando la injerencia a partir de la publicación de esta carta. Llama la atención, digo. No sé si vas a ver esas expresiones, no la esperes, ni te digo, no esperes que se pronuncie pues Víctor Hugo Cárdenas, no esperes que se pronuncie Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora. ¿Cómo podías esperar? Si estos señores, insisto, eran los que pedían impedir primero la Asamblea Constituyente. Estos señores eran los que querían evitar a toda costa la aprobación de la Constitución Política del Estado. Y hoy día, de una manera cínica, con doble moral, todavía hablan de la Constitución Política del Estado, que la querían destruir mediante el golpe de Estado del 2006 y el 2008. Lo que pasa es que estamos, Ivonne, y eso sabe el pueblo boliviano es muchísimo más inteligente de lo que uno se imagina, ¿no? Lo que pasa es que estos señores actúan con un desprecio al pueblo boliviano inimaginable, ¿no? Humillan al pueblo, el sentido común del pueblo boliviano, ¿no? Y entonces no vayas a creer que los candidatos hoy día, ¿no es cierto?, reprochen actitudes de esta naturaleza. Y si lo hacen, tienes que ser muy cuidadoso para analizar qué es lo que dicen o cómo lo hacen, ¿sí? Carlos Mesa pontifica al presidente por encargo Guaidó. Víctor Hugo Cárdenas vive de un suculento financiamiento de Washington. Tuto Quiroga vive gracias a la billetera que le ha puesto la CIA para hacer operaciones encubiertas en América Latina, ¿no? ¿O qué vas a esperar de Doria Medina, que es el que también canaliza recursos para hacer oposición al gobierno? ¿Qué? Si todos están financiados, todos están sobornados, toda esta derecha en realidad está envilecida por los dólares que tienen la huella digital de sangre que vienen de Washington. ¿Qué vas a esperar? ¿Que se pronuncien? No, los que se van a pronunciar es el pueblo boliviano, los ciudadanos de a pie, se van a pronunciar las organizaciones sociales, se van a pronunciar los que aman este país, los que quieren este país, los que quieren proteger, los que quieren un país soberano. Ellos se van a pronunciar. Pero esta pequeña casta encomendera que se ha rendido a los pies del imperio, que le lame las botas a Trump y que le pide además platita para su campaña electoral. No, por favor, Iván, no seas cándido, no seas ingenuo, querido compañero. Lo van a hacer probablemente, ¿no es cierto? Pero además, seguramente, inspirados en lo que les diga la embajada americana. No lo van a hacer por voluntad propia, porque de otra manera se enfrentarían, ¿no es cierto?, a la vigilancia política que tiene la embajada respecto a la derecha. Es decir, tienes una derecha hipotecada a Washington. Insisto, esta derecha que tiene el genoma casi cavernícola, antipatria. Estos parece que no hubieran nacido en Bolivia, parece que hubiesen nacido en otra galaxia. No tienen patria, no tienen territorio, no tienen suelo, no tienen historia,
y por lo tanto no tienen memoria, no tienen nada que ofrecer, no tienen futuro, no tienen perspectiva. Es ese grupo. Pero, insisto, es esta derecha que ha vivido envilecida durante la época neoliberal y que hoy día todavía vive envilecida, financiada, arropada por Washington. Estos son los voceros, estos son estos eslabones proimperiales que tratan de destruir a la patria. Esta historia es una historia que se repite en los últimos 100 años, no creas. Lo que pasa es que estos han sido tan groseros, pero esa grosería, Iván, tiene un precio. Habría que preguntar cuánto les han pagado para tomar esta decisión. Ni creas que lo han hecho por voluntad propia, ni creas que lo han hecho por una convicción ideológica o política. Es parte de un sicariato político. Estamos asistiendo a un escenario de sicariato político, ¿no? Yo te pago y tú haces esto. Yo te pago y tú dices esto. Fíjate, en el ámbito de los medios de comunicación, y explora cada uno de ellos. Describe la anatomía y los antecedentes de los analistas, de algunos periodistas, de algunos medios de comunicación. ¿A qué responden? ¿A quién responden? ¿Y sobre qué responden? Es importante eso. Ministro, ahora, usted nos habla de esa clase política que ha estado siempre servil a esta potencia, que hay que reconocer la rebelión que ha tenido. El país mismo, a partir del año 2005, ha generado que Estados Unidos pueda tener injerencia en nuestro país disimuladamente, hoy un poco más abiertamente, desde que el presidente Evo asumió el poder, y hay que reconocer que de una u otra forma ellos quisieron entrometerse en la política interna de Bolivia. Pero le digo, porque vamos a terminar luego con un documental que hace referencia precisamente a esa injerencia desde el inicio del mandato del presidente Evo Morales. Pero yo le quiero preguntar, ministro, usted nos habla de una oposición que ha estado siempre servilmente bajo el mandato de los Estados Unidos. Ellos ponían la gente en el gobierno como ministros, como autoridades. Pero ¿qué pasa con la población, ministro? ¿No es esto contraproducente? Por eso le decía hace un momento, ¿no es esto lo que nos están presentando como un plan de gobierno, como un programa de gobierno? ¿No nos están haciendo retroceder en el tiempo quienes hemos vivido antes del 2013? Tal vez muchos jovencitos piensan que siempre hemos vivido así, pero quienes no lo hemos vivido, ¿no estaremos pensando en retroceder a esa época? ¿No nos están presentando como un plan de gobierno, como un modelo económico, político y social, esto como una campaña electoral? ¿No será contraproducente para ellos mismos ante la población que no quiere vivir lo que se vivía antes? No, tú tienes mucha razón, Ivonne. En realidad, lo que esta expresión de petición de intervención a Bolivia es la anticipación, diríamos, ¿no es cierto?, deliberada, explícita de lo que le queda a Bolivia en el futuro. Yo diría que ni siquiera vamos a volver al periodo neoliberal. Yo creo que vamos a volver, si estos ciudadanos, con esta conciencia funesta de sometimiento, hoy día están expresando esta petición de intervención a Bolivia, es una petición de intervención política, ¿sí? Imagínate las consecuencias de lo que va a significar una intervención económica de Estados Unidos respecto a Bolivia. Bolivia sin litio, el litio en manos de empresas norteamericanas, sin sus recursos naturales más valiosos, sin su hierro, sin su gas, sin su petróleo, sin su urea, sin su amoníaco, un país despojado de sus recursos naturales, un país que van a
desnacionalizar radicalmente, fíjate lo que está ocurriendo en el Brasil, en la Argentina, en Chile, y la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con los 10 millones de bolivianos sin el proceso de nacionalización, sin empresas estratégicas, sin recursos naturales? ¿Qué va a pasar? Sin bonos. Sin bonos, sin rentas. Entonces, tú tienes toda la razón. En realidad, lo que están presentando con esta carta es el programa de gobierno del 2020 al 2025. ¿Sí? Es el programa de gobierno. Y el programa de gobierno de esta derecha, antipatria, proimperial, el programa de gobierno es el desmantelamiento del Estado plurinacional, la ocupación norteamericana contra el pueblo boliviano. Lo que te están ofreciendo del 2020 al 2025 es una intervención explícita. Ya tuvimos una intervención norteamericana del 1985 al 2005. Ya tuvimos una intervención a través de la privatización, a través de la capitalización. Los presidentes en realidad eran títeres. Paz Estensoro, Paz Zamora, El Goni, Tuto Quiroga, Banzer, eran títeres, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de Washington. Eran títeres, ¿sí? Y en su condición de títeres, deshuesaron el país, lo vaciaron, destruyeron todo, nos dejaron, ¿cuánto es el cálculo del costo de la privatización y la capitalización? 20.000 millones de dólares perdimos en menos de 20 años, 20.000 millones de dólares. Hoy, que Bolivia tiene casi 44.000 millones de dólares, el PIB de Bolivia, con una inversión de 5.000, 4.000 millones de dólares, con una inversión con inversión pública para los proyectos de desarrollo que hoy día nos generan estabilidad, crecimiento, todo eso va a implosionar, Ivonne. Todo eso va a convertirse en un hongo atómico para que todo eso se caiga y todo eso caiga sobre los hombros de la gente. Sin empleo, sin educación, sin salud. Es que no hay un proyecto neoliberal que proponga salud universal. No hay un proyecto neoliberal de derecha que proponga protección al ciudadano. No hay un proyecto neoliberal que le proponga inversión pública o empresas estratégicas del Estado. No existe. Por antonomasia, un proyecto neoliberal es la destrucción del Estado protector, del Estado que protege socialmente al pueblo. Por eso, la lucidez, ¿no es cierto?, política, yo diría, de la avenida Arce, ha hecho que ya se anticipe lo que podría ser el país en los próximos años. Vamos seguramente a convertirnos peor que algunos de los países del África. Muchísimo peor. Y entonces vendrá el discurso de la ayuda humanitaria, vendrá el discursito de la cooperación internacional, vendrá el discursito de la asistencia técnica, para vivir en condición de parias. Y nuestro indicador de extrema pobreza tenderá a dispararse. Y los conflictos sociales en Bolivia tendrán que implosionar. Y nos iremos de bruces hacia un conflicto a gran escala. Pero bueno, estamos protegidos por el Brasil, estaremos protegidos, tutelados por Chile, estaremos tutelados por la Argentina, pero además estaremos tutelados por la potencia norteamericana. Ministro, permítame unos instantes, vamos a compartir con nuestra audiencia a través de la imagen de Bolivia TV y también de la radio una historia que se retrata en este video precisamente de lo que han significado los varios momentos de injerencia en nuestro país. Vayamos a verlo, por favor.
Antes de llegar a la presidencia, Evo Morales ya recibía diferentes ataques de la oposición, liderados desde Estados Unidos. Una muestra clara y un hecho que marcó la vida del mandatario fue cuando en junio de 1989, como parte de la política de represión de Estados Unidos en el trópico de Cochabamba, Evo Morales fue secuestrado y torturado por agentes de la DEA que, al creerlo muerto, lo arrojaron en el monte. Morales en ese entonces acusó a personal de la DEA de espionaje político y el financiamiento a grupos delictivos. Otro ataque patrocinado por el país del norte contra Morales y que recientemente, hace algunos días, fue tuiteado por el jefe de Estado, es que el 8 de abril de 1997, el diario La Presencia denunció que el entonces dirigente de los productores de la hoja de coca del Chapare fue golpeado, macheteado y baleado por soldados de Humopar. En ese sentido, el 2001, funcionarios del Departamento de Estado le hicieron recomendaciones al expresidente Tuto Quiroga, donde se especificaba los lineamientos para detener la erradicación de coca de manera agresiva. Tras recibir las recomendaciones, Quiroga ordenó el cierre del mercado de coca en el municipio de Sacaba el 15 de enero del 2002, que terminó en hechos violentos, dejando varios heridos y muertos. El 24 de enero del 2002, por presión norteamericana, Morales fue expulsado del Congreso en menos de 48 horas. El 11 de marzo del 2003, el fiscal Daniel Humérez, abogado del prófugo y exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, preparó una carpeta de 11 acusaciones y procesos infundados contra Morales. Sin embargo, en enero del 2006, tras vencer las elecciones, la población le brindó su apoyo a Evo Morales, quien ganó los comicios con el 54% de votos. La inconformidad de la oposición se vio al crear la denominada Media Luna. Cables de Wikileaks además establecieron que Estados Unidos no solo patrocinó un plan separatista, sino que contempló un golpe de Estado en Bolivia, ya en el cargo en julio del 2013. Un hecho causó la indignación de la población boliviana cuando el avión del presidente Evo Morales realizó un aterrizaje de emergencia en Australia después de que le negaran sobrevolar Francia, Portugal, España e Italia por rumores de que estaba a bordo Edward Snowden, ex analista de inteligencia estadounidense que filtró datos del espionaje de su país. Pese a las arremetidas neoliberales, años después, en noviembre del 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales y otras autoridades para una nueva postulación. En ese margen, la última injerencia del país del norte fue este 11 de abril, cuando el Senado norteamericano impuso una resolución en contra de la postulación de Morales a las próximas elecciones, seguido del envío de una carta por parte de legisladores de la derecha al mandatario Donald Trump, quienes le piden su intromisión en asuntos internos de Bolivia. Estas son muestras claras y se resumen en 27 ataques en contra del presidente Evo Morales, que fueron patrocinados por Estados Unidos, todo con fines neoliberales. Un resumen, aunque indudablemente hay muchos momentos de lo que significa la injerencia de Estados Unidos en Bolivia, yo le invito a leer en la publicación de hoy día, en el periódico Cambio, esta separata que habla precisamente de las 27, por lo menos 27 intervenciones de injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia. Ahí tendrá una recopilación con datos, con fechas de lo que ha significado hasta el día de hoy, con esta última carta de diputados, diputadas, senadoras opositoras que enviaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ministro, ya el mensaje final, cerrando seguramente un capítulo que esta semana también ha tenido elementos muy importantes con la entrega por parte del gobierno de Ecuador de Julian Assange, quien ha develado secretos a través de Wikileaks, secretos muy bien guardados por el gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo imágenes que se distribuyeron a través del Internet cuando un avión de Estados Unidos dispara contra civiles en Irak, matando a 2 periodistas, entre muchos otros temas que hacen que ahora Estados Unidos esté pidiendo la entrega de Julian Assange para extraditarlo, y obviamente algunos hablan incluso
de imponer la pena de muerte. Ministro, su mensaje final, por favor. Sí. Bueno, esa carta enviada a Donald Trump es un arma letal contra la soberanía del pueblo boliviano. En realidad, yo diría que esa carta va a servir como un instrumento que legitime todas las operaciones subversivas, encubiertas de Estados Unidos contra Bolivia, porque van a utilizar la carta como hoy día utilizan las peticiones de invasión militar hechas por la oposición venezolana contra el pueblo venezolano. Es el justificativo. Exactamente. Por eso no es ni inocente, no es ni casual, ¿no? Ni es tampoco un exabrupto espontáneo de un grupo de diputados. Forma parte de esta, insisto, de esta estrategia de destrucción de las naciones, de destrucción de estos proyectos de emancipación política, económica, social. Esto le hace juego, es funcional a lo que siempre ha aspirado Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha aspirado a intervenir en nuestros países, pero Estados Unidos no iba tan lejos como para que un grupo de diputados convertidos en sicarios políticos le pidan a Estados Unidos una intervención de esta naturaleza. Este es un funesto precedente en la historia política de Bolivia. No hemos visto otra circunstancia tan abierta, tan descarada, tan descomedida como la que han producido estos señores. Pero yo tengo que, digamos, para finalizar, tengo que aclarar. Una cosa, Iván, es la injerencia y otra cosa es la intervención. La injerencia es un conjunto, ¿no?, de acciones de distinta escala, magnitud, que puedan afectar una determinada decisión, ¿sí? Una intervención es en realidad la carta blanca para que puedas destruir una nación. Lo que nos están pidiendo es una intervención, y te dicen una intervención a través de la OEA, como si la OEA fuera una entidad, ¿no es cierto?, multilateral, independiente, como si la OEA no tuviera la Junta Interamericana de Defensa o el Colegio Interamericano de Defensa, como si la OEA no tuviera un aparato militar con el que puede utilizar en casos de este tipo de petición. Están pidiendo una intervención a Trump para que gestione ante la OEA, y comprenderá el pueblo boliviano que la OEA en realidad es un instrumento político, diplomático, judicial de Washington. No es que la OEA sea un foro democrático, nunca lo ha sido. La OEA estaba a punto de legitimar la invasión en Bahía de Cochinos, en Cuba. La OEA se cayó en 7 idiomas ante las dictaduras militares en América Latina. La OEA no se pronuncia ante los asesinatos cotidianos en Colombia. La OEA no se ha pronunciado sobre los 50.000 muertos anuales que hay en México como producto de la circulación. ¿Cuándo se ha pronunciado la OEA sobre la violación de los derechos humanos en Estados Unidos? ¿Cuándo se ha pronunciado la OEA respecto a la tortura que han ejercido los norteamericanos en la base militar de Guantánamo? ¿Dónde está la OEA? La OEA es una herramienta política para intervenir naciones democráticas, libres, independientes. Le está pidiendo eso. Entonces, esto no es, podríamos decir, un exabrupto político. Esto es demasiado grave. Tan grave como pedir
que maten a tu patria. Tan grave como eso. ¿Ah? Que asesinen a tu país, que destruyan tu país, que el pueblo boliviano vea las imágenes de Irak, vean las imágenes de la ciudad de Bagdad, vean las imágenes de Trípoli, vean las imágenes de Yemen, vean las imágenes de los países por donde Estados Unidos ha intervenido, que vean esas imágenes y que luego asocien esta petición criminal, antipatriótica, inconstitucional. Han violado flagrantemente la constitución política del Estado. Y es eso lo que tiene que juzgar el pueblo boliviano. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Vamos a una pausa, por favor, y continuamos en el Pueblo es Noticia.